graba este mensaje. Necesito un encuentro. Y es algo que aparentemente parece muy básico, es algo que aparentemente puede decir, ajá, pero eso en qué me ayuda a mi vida, eso en qué me va a hablar a mi vida, eso qué va a hacer o qué va a producir en mi vida. Y quiero leerle una historia, ¿verdad? Quiero leerle una historia, presten mucha atención. Yo voy a leer para ustedes de este hermoso libro que trae vida, de este hermoso libro que trae sanidad, de este hermoso libro que trae revelación. Una historia bien tremenda de un amigo que se llamaba Saulo. Se llamaba Saulo. Y leo en Hechos, capítulo 9, desde el versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, tremendo el varón, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayeron en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Uno le mete la acentuación a la narración ya para que no se duerman y le metan el cariñito, ¿verdad? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vamos a dejarlo hasta allí. Y no comió ni bebió. Quiero ponerles en contexto esta historia, esta tremenda historia que tenemos para el día de hoy. Quiero ponerles en el contexto. Bueno, ustedes saben lo que vino el Señor Jesús a hacer a la tierra, ¿verdad? Él estuvo aquí en la tierra, Él fue crucificado, ¿verdad? Al tercer día resucitó. En esos 3 días que resucita, ¿verdad? Bueno, después de esos 3 días que resucita, Él dura aproximadamente unos 40 días aquí en la tierra. Y se le aparece a un poco de gente, a Raimundo y todo el mundo, como testimonio de que Él había resucitado. Después de ese tiempo, Él otra vez vuelve y se va con el Señor, ¿verdad? Y dejaré con vosotros al Consolador, al Espíritu Santo. Claro, a raíz de que en el pueblo habían visto, ojo, a raíz de que la gente vio que fue cierto que lo crucificaron, que fue cierto que resucitó, que fue cierto que lo vieron después, que la tumba estaba vacía, que fue cierto que pasó todo esto. Empezó el corre, el teléfono roto por todo lado, pero este no era roto, era cierto. Y entonces comenzó sobre la tierra un avivamiento, el tremendo. Todo el mundo empezó a creer en Jesús porque fue verdad lo que había dicho que iba a pasar, pasó. Entonces había un avivamiento, ¿verdad? Tremendo. Y dice que en aquel lugar, en ese momento, había un hombre, les traigo a colación esto, llamado Esteban. Un Esteban. Este Esteban era un diácono. Ese diácono podría ser la persona que abría y daba la bienvenida en la puerta de la iglesia. Ese Esteban era el que barría las sillas, el que ponía el aviso. Ese diácono era el que tocaba la batería, era el que cantaba, era el que daba la escuela de los niños. Ese Esteban era una persona que servía, ¿verdad?, de corazón en la obra de Dios. Resulta que este Esteban buscaron enseguida todos los fariseos que estaban en ese entonces, que le tenían la mala a todos los cristianos, a todos los que creían en ese Jesús resucitado, y buscaron ocasión para hacerlo caer, para matarle.
Y resulta que se le inventaron un poco de cosas. Y dice la palabra que ellos fueron a propósito y le inventaron que él había dicho, que él había blasfemado contra las creencias que ellos tenían. Y él simplemente decía, yo no he mentido, yo no he blasfemado. Pero a la final hicieron que creyeran, ¿verdad?, que él había hecho eso y lo apedrearon. Dice que lo mataron. Este Esteban tenía un corazón de servicio tan fuerte que mientras que lo apedreaban, así como Jesús en la cruz, Esteban decía, Señor, no tomes en cuenta este pecado en ellos. Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Cuando ya se estaba muriendo de tanto que le estaban dando pedradas y todo, él dice que le entregó su espíritu a Dios. En ese momento lo tenían desnudo. Ojo al dato. Todo esto está antes de lo que les acabé de leer. Lo tenían desnudo y la ropa cayó a los pies de este hombre Saulo. Y mientras que estaban cogiéndolo a piedra, Saulo estaba allí mirando y decía, mira, hay un lado del que no está sangrando, dale más pata. Oye tú, no le des más pata, ahora dale puño, dale puño. Y Saulo estaba así, apoyando, estaba consintiendo, ¿verdad?, lo que le estaban haciendo a Esteban, ¿sabe? Y hay algo interesante en esto en Saulo, ¿por qué él perseguía a la iglesia? ¿Por qué él perseguía a los cristianos? ¿Sabe? Él no le pegó una pedrada a Esteban, él no le dio una patada a Esteban, él no linchó a Esteban, pero él lo consintió. Dice la palabra que él estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Y quiero que sepa que cuando usted esté de acuerdo con un pecado es porque usted tiene la capacidad también de hacerlo. O sea, si usted apoya y dice, yo estoy de acuerdo con el aborto, es porque el día que estés en una decisión trascendental, tú vas a ser capaz también de abortar. El día que tú apoyes, no, pero que es que legalicen la droga, que todos podemos consumir. Entonces, porque usted también está en la capacidad o en la tentación de caer también en eso. Entonces, por eso hay cosas que usted tiene que evaluar, qué apoya, porque eso que usted apoya habla de hasta dónde puede llegar su corazón. Y esto le pasó a Saulo. Saulo no le hizo nada a Esteban, pero apoyó todo lo que vio, lo que le hicieron a Esteban. Tenía la ropa de Esteban en sus pies y seguía apoyando. Definitivamente creo que aquí Dios hay alguien que le está hablando y hay algo que tú estás apoyando y que tú te justificas en decir, pero es que yo no hago nada, yo no lo estoy haciendo, yo lo apoyo, yo lo dejo que él haga, pero yo no lo hago. Pero con el hecho de que tú lo permitas, tú estás siendo igual que esa persona. Tú estás dándole el permiso al enemigo para que haga en tu vida lo que tú estás permitiendo hacer en esa persona. O sea, que el diablo haga contigo lo que tú quieras. Ojo con lo que apoyamos, ojo con lo que respaldamos, ojo con lo que le decimos sí, ojo con eso. Entonces, este fue Saulo. Vuelvo al contexto, estamos hablando de Saulo. Saulo coge rabia y Saulo dijo, voy a buscarme a todos los benditos evangélicos cristianos, esos que buscan a Dios. Y los voy a encarcelar, los voy a matar, los voy a torturar. Y dice que Saulo, óigame bien, escuchó que en Damasco había un tremendo avivamiento. Entonces, si Saulo iba a buscar a los cristianos para encerrarlos, para matarlos, ¿a dónde iba a ir? A donde había más cristianos, a donde había más avivamiento. O sea, el enemigo sabe exactamente a dónde va a atacar. El enemigo no va a ir a un lugar a donde sabe que no va a conseguir nada en su ataque. Yo no sé si usted me está entendiendo. Si usted le da rienda suelta al enemigo, si usted teme de algo, si usted anda más pendiente de lo malo que va a suceder que de lo bueno que Dios va a hacer, el enemigo empieza a olfatear y dice, estoy viendo en esta familia temor, vamos a ir a acabarlos, vamos a ir a que se le cumpla lo que están temiendo. Estoy oliendo en esta familia como que no tienen fe, vamos a ir a atacarlos para que se les acabe completamente esa fe. El enemigo siempre va a empezar, wow. Saulo sabía por qué no fue para Nínive, por qué no fue para Tarsis, por qué se fue para Damasco, porque en Damasco había un avivamiento, había una amenaza y él quería calmarlo, él quería quitarlo. Entonces usted tiene que saber en su familia qué es lo que el enemigo huele. ¿Huele a Dios? ¿Huele a presencia de Dios? ¿O huele a miedo? ¿Huele a incertidumbre? ¿Huele a enfermedad? ¿Huele a problemas? ¿Huele a mentiras?
huele a engaños. ¿Qué es lo que está pasando en casa que se está olfateando? Que el enemigo va a querer ir a acabar con ustedes. Tenemos que percibirnos de eso. Saulo hizo eso y se fue para Damasco. Entonces dice que Saulo fue y mandó a imprimir unas cartas. Y con esas cartas consiguió el derecho legal. Ojo al dato. El derecho legal para ir de casa en casa y donde viera un cristiano, donde viera bien siguiendo a Dios, con la carta que tenía, con el edicto que tenía, los encarcelaba. Y dice que Saulo iba de casa en casa. Él no se ponía con un megáfono a gritar, no. Él iba golpeando a cada casa. Ta, 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 ta. Sí, buenas. ¿Con quién hablo? Ah, sí, mucho gusto. Con Lorena. Ah, ok. ¿Usted es cristiana? Sí, bueno, vamos para la cárcel. ¿Y por qué? Aquí tengo un edicto con el cual me lo voy a llevar. El enemigo siempre va a buscar una forma legal. Ojo. El enemigo va a buscar una forma legal para que espiritualmente tú salgas de tu hábitat espiritual y encarcelarte en su carne donde te quiere tener atrapado. No sé si me estás entendiendo. Esto es profundo, ¿ah? El enemigo no va como loco. Ay, hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Te gustaría ir a la cárcel conmigo? No. Cuando Saulo llega, ojo, ya él llegó con las cartas. Él no llegó a improvisar. O sea que cuando el enemigo quiere tocar la puerta de tu familia, cuando el enemigo, ay Señor, esto es fuerte, pero no se me vaya a salir ni se desanime, pero usted tiene que escucharlo. Cuando el enemigo toca sus finanzas, cuando el enemigo toca su salud, cuando el enemigo pone engaño y mentiras en su matrimonio, cuando el enemigo le pone y le quita el deseo por su pareja, cuando el enemigo te pone como que en el área sentimental a los solteros como que no cuaja la cosa, cuando el enemigo llega es porque ya tiene una autorización para llegar. No sé si hay alguien que me está entendiendo. O sea, el enemigo no llega a improvisar para ver si te hace caer en algo que no sabes si vas a caer. Cuando el enemigo llega a tocar tu casa es porque hay una puerta que le dio la autorización a él para que entrara. Es porque hay algo que está en lo oculto, que Dios lo conoce, que tú te haces quizás el loco, la loca, pero que el diablo también la conoce. Y cuando llega con una carta diciendo, un momentico, yo tengo el derecho de llevarte a la cárcel, tú me dejaste entrar. Fuerte. Esto es tremendo. A mí me impactaba y se los digo, esta revelación, vea, está fresquita. Yo decía, pero ¿qué es lo que el Señor quiere hablar? Con que Saulo pidió unas cartas y cuando llegaba simplemente la gente se tenía que ir para la cárcel. Las cartas es eso, esa autorización, es esa parte legal en donde dice, mira, me tienes que acompañar, como cuando hay una orden de captura y te la muéstrame la orden de captura, aquí está. Entonces, es más fácil, escúcheme bien, es más fácil que usted no le dé esa autoridad con ese quizás pecado oculto, con esa imprudencia. No le des la autoridad al enemigo, porque cuando quiera venir a tocarte, ¿ya para qué? ¿Ya para qué vas a luchar? ¿Ya para qué vas a...? Ahora sí, Señor, ayúdame, que el enemigo me está atacando. Pero es que tú le diste permiso. Tú le diste permiso cuando dejaste de orar. Tú le diste permiso cuando dejaste de ayunar. Tú le diste permiso cuando no te congregaste, cuando el domingo prefieres irte a una piscina que irte para la iglesia en el día del Señor. Tú le diste permiso cuando no le diste tus finanzas a Dios lo que le corresponde. Así como dice que Él reprenderá al devorador por nosotros. Ajá, y si no pasa, ¿qué puede ocurrir? Nosotros mismos le damos permiso cuando le damos rienda a la carne, cuando permitimos una conversación que no es debida, que no es correcta. Creo que este mensaje no he visto hoy ni medio amén, pero no interesa, porque yo sé que el Señor en el corazón
nos está preparando para algo grande. Usted va a conocer el final de Saulo y usted me va a entender por qué es necesario primero cerrar la puerta, quitarle la orden al enemigo que tiene para atacarnos, para que no haya ningún impedimento, para que avances hacia tu tierra prometida, para que llegues a otro nivel en el Señor. Pastor, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver? Necesito un encuentro con esto que usted está hablando. Esta historia que les estoy narrando es la historia del encuentro que tuvo el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo, con Jesús. Entonces dice que Saulo se iba casa a casa. Saulo mataba a los cristianos, los perseguía para matarlos. Pero camino a Damasco, camino a donde estaba el avivamiento, camino a donde estaban los que sí no le daban el papayazo, los que estaban en el fuego de Dios. Camino cuando dijo, allá están todos en manada, ya me los cojo a toditos. En ese camino se apareció Jesús. Un momentico, ¿usted para dónde va? Y cuando usted en su casa, usted levanta un altar de oración, cuando usted en su casa cierra las puertas del enemigo, cuando usted en su casa experimenta un avivamiento, cuando el enemigo quiera venir, ni siquiera llega, en el camino Jesús se aparece y le dice, un momento, usted no va a tocar la vida de mis discípulos. Un momento, ¿usted qué cree que va a hacer en esa casa? ¿Usted qué cree que va a hacer en esa enfermedad? ¿Usted qué cree que va a hacer en esos hijos? ¿Usted qué cree que va a hacer en esos trabajos? ¿Usted qué cree que va a hacer en ese matrimonio? En el camino se le apareció a Saulo y le dijo, ¿por qué me persigues? Como alguien diciéndole, si te metes con ellos, te metes conmigo. Saulo dice, Señor. Saulo lo reconoció. Saulo no se hizo el loco como nos hacemos nosotros. Señor, eres tú. Dame una señal. Serás tú. Él la tenía. El enemigo sabe dónde está Dios, dónde huele a Dios y dónde no huele a Dios. Cuando nosotros estamos en un avivamiento, cuando nosotros estamos en el espíritu, el enemigo no llega porque el Señor en el camino lo detiene. ¿Por qué me persigue? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a sus hijos. Pero es que cuando tú estás con el Señor, el que se mete contigo, creo que hay alguien que lo está entendiendo, ¿verdad? Creo que hay alguien que lo está entendiendo. ¿Sabe algo? Cuando yo tuve mi proceso y tuve que enfrentarme a muchas personas que en su momento no podía pagarle su dinero, que les debía y todo, y muchos se levantaban y me amenazaban y de todo. Y de todo eso siempre llegué con un corazón manso, humilde, con mansedumbre. Sin embargo, en los momentos en que de pronto se ponía la cosa un poco pesada, yo solo les decía, si te metes conmigo, te estás metiendo con Dios. Recuerda que si te metes conmigo, te estás metiendo con un hijo de Dios. Y el Señor enseguida aparece. ¿Por qué? Porque estás reconociendo tu identidad como hijo. Cuando usted tenga un problema con alguien, lo que sea, vea, deje de estar peleando en sus fuerzas. Deje que el Señor se aparece en el camino y Él se encarga de ellos. Creo que aquí hay alguien que Dios le está hablando puntualmente en algo. Usted no tiene que correr a hacer nada. La venganza no es suya. El Señor dijo, mía es la venganza, o sea, de Él, no es tuya. Usted no se preocupe que en el camino el Señor se encarga de ellos. Usted siga en Damasco en el avivamiento. Usted siga adorando a Dios. Usted siga alabando a Dios. Usted siga creyendo que Jesús ya está en el camino, acabando con todos los que te quieren hacer daño. Wow, esto está hoy tremendo. No hay quien se pueda levantar. No lo hay. Y el que se levante, mire, por un tiempo, escúcheme bien, por un tiempo usted le va a dar rabia. Por un tiempo usted va a sentir que se están burlando de usted, porque lo engañaron, porque lo señalaron, inclusive siendo verdad o injustamente. Ellos tienen una razón, pero tú tienes otra. Ellos tienen un motivo, pero tú tienes otro. Ellos tienen un corazón,
pero en el tuyo está Jesús. Él se va a encargar de ellos. Imagínense, ¿qué hubiera pasado? ¿Será que el Señor, porque en esta historia no dice, no, y todos los que estaban en el avivamiento de Damasco vinieron por el camino y lincharon a Saulo y lo mataron? El libertador, ¿no? Esa no fue la historia. La historia es que Jesús en el camino se encargó de ellos. ¿Y sabe qué es lo más bueno del asunto? El Señor no los mató. El Señor no cogió a Saulo y lo mató y le dijo, toma para que aprendas por meterte conmigo y con mis hijos. No. ¿Qué hizo? Le cambió el corazón. Y después de estar en contra, ahora estaba a favor. Usted en su corazón carnal de venganza, usted dice, el Señor hará justicia. Y usted cree que la justicia de Dios es que a ellos les vaya mal, que ellos se revienten. Tú no sabes si mejor a que les vaya mal, el Señor le cambia a esa gente el corazón y empiezan a estar de tu mismo equipo, empiezan a entender cuál es tu llamado, empiezan a caminar para el mismo lado hacia donde tú vas. No dudes de lo que Dios puede hacer en el corazón de alguien, por duro que parezca. No dudes porque, pastor, ¿usted cree que mi esposo va a aceptar una invitación a la iglesia? Pastor, ¿usted cree que mi hijo siquiera va a decir amén? Vea, no he conocido el primero. No he conocido todavía sobre la faz de la tierra alguien en quien Dios se decida a tratar y se resista al perfecto amor de Dios. Usted no puede dudar, usted no puede dejar de creer. El Señor puede hacer lo que usted no ha podido hacer. Tenga la certeza de que va a pasar. Dice que después de esto, me encanta, él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dará lo que debes hacer. Me llama la atención esto aquí, escúcheme bien. Quiero que preste atención bien aquí. Y los hombres que iban con Saulo, en el versículo Hechos 9:7, por si usted lo quiere buscar. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Escuchaban la voz, pero no veían a nadie. No sé si usted me está entendiendo. El Señor se le parece a Saulo. Los demás podían escuchar, pero no lo podían ver. A Saulo Dios le quita la vista. Miren el versículo 9, el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, la primera parte de ese encuentro es una confrontación, porque el Señor le pregunta, ¿por qué me persigues? Él se asustó enseguida y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo envió a una ciudad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que los que estaban no lo veían, solo lo escuchaban. A un Saulo le quita la vista, solo escuchaba y no lo veía. ¿Está preparado para lo que Dios le va a decir hoy? Mire, amigo y amiga que me escucha, hay algo, wow, Señor. Tú necesitas un encuentro real con Dios. Hay situaciones en su vida que llevan años, económicas, sentimentales, de salud. Y usted dice, pero Señor, yo te busco, yo te rebusco y no veo lo que yo quiero que tú hagas. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, facilito el Señor hubiera podido enseguida, así ve, ¡tran! Ya transformó a Saulo, ahora Saulo así como la Mujer Maravilla. ¡Tarán! Ahora soy Pablo, saludes. No. Cuando se encuentra con Saulo y lo confronta, le quita la capacidad de verlo. ¿Sabe por qué? Cuando usted tiene un encuentro con Dios, a veces Dios nos quita la capacidad de ver,
lo que Él está haciendo en nuestras circunstancias para que aprendamos a no entretenernos con lo que vemos y podamos estar atentos a lo que escuchamos. Porque lo que vemos es hacia donde queremos ir, pero lo que escuchamos es lo que tenemos que hacer. Uy, yo no sé si alguien está entendiendo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Lo que vemos es hacia donde queremos ir, pero lo que escuchamos es lo que necesitamos hacer. Por eso él a Pablo le quitó la vista, porque primero necesitaba que oyera y obedeciera para que después viera hacia dónde lo iba a llevar. Wow, se me enriza la piel, esto es tremendo. Por eso ha durado mucho tiempo viendo, pero no es tiempo de que mires, es tiempo de que tengas un encuentro real con Dios, donde primero escuches lo que Él quiere que tú hagas. Por eso Pablo le dice: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y nosotros nos concentramos, nuestras oraciones son pide, Señor, dame. Pero nunca nos detenemos: Señor, espérate, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor pone las circunstancias oscuras, pone una neblina en la respuesta, no vemos salida. Tienes razón, si no estás viendo la salida, afina tu oído para que escuches lo que tienes que hacer, para que veas cómo la vista se va a nublar, se va a aclarar, para que veas cómo tus ojos van a empezar a ver lo que antes no veías. Esto es tremendo. Necesitamos un encuentro con Dios. ¿Sabe algo? Lo que escuchó Pablo, o lo que escuchó Saulo, mejor, fue la instrucción de Dios. ¿Y sabe cuál fue la instrucción? La instrucción fue que fuera a encontrarse con Ananías. Y eso lo leemos más adelante. Y Ananías está orando y el Señor de repente se le aparece y le dice: Ananías, ¿cómo estás? Te tengo un personaje, anda matando a los cristianos como tú, y necesito que lo recibas en tu casa, que duerma contigo, que le des de comer. El pobre Ananías dice: Dios mío, Señor, yo te amo y todo, pero me estás poniendo una misión suicida. ¿Cómo me vas a pedir que meta a Pablo aquí a mi casa si está buscando a hombres como yo para matarnos porque te amamos? No te preocupes, que ya yo me lo encontré en el camino y Él me es necesario, le dice el Señor. ¿Usted ha escuchado la historia del barquito? Del hombre en los barquitos: Señor, me ahogo, Señor, por favor, ayúdame, auxilio, y ¡pum!, manda un barco. Y llega el barquito: vengas, súbase a la lancha, súbase, que lo vamos a... No, a mí me va a salvar Dios, no se preocupen, sigan. Señor, me ahogo, le mandan otro barco. No, a mí me va a salvar Dios, siga. Y el hombre se muere y llega al cielo: Señor, pero no me salvaste. Ajá, amigo, y los barquitos que te mandé, entonces, ¿para qué eran? Y así nos pasa a nosotros. ¿Sabe? La instrucción de Saulo fue ir a casa de Ananías. Y donde Ananías, el Señor había hecho la obra, había hablado a Ananías para que Ananías orara por Pablo y le abriera los ojos en su nueva temporada, en su nueva visión. Yo no sé si usted me está entendiendo. A veces queremos que las cosas salgan porque sí, pero sabe, el Señor es un Dios de estrategia. El Señor es un Dios de una multiforme gracia, de una multiforme idea de la vida. Él no hace todo igual, porque si no la vida fuera muy aburrida. Y sabe algo, la instrucción fue ir a donde Ananías. Creo que alguien me está entendiendo lo que Dios le quiere decir. El mirar, el estar viendo constantemente, te distrae de entender lo que Dios quiere que hagas para que llegues a eso que tú quieres ir. Aunque a veces lo que quieres ir tiene una motivación incorrecta. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Saulo iba para Damasco, pero iba a hacer lo que no tenía que hacer con un corazón que no lo tenía que hacer. El Señor finalmente, yo no sé si hay alguien que me está entendiendo, el Señor finalmente no le cambió el destino, le cambió la meta, le cambió el corazón, le cambió la intención con la que iba a ir a ese destino.
Yo no sé si usted me está entendiendo. Hay promesas que usted tiene en su corazón. Hay anhelos que usted tiene de casarse. Hay anhelos que usted quiere de tener un hijo. Hay anhelos que usted quiere de tener una casa, un carro. Hay anhelos que usted tiene de tener una familia. Hay muchos anhelos que usted tiene. ¿Sabe algo? Usted necesita un encuentro con Dios. Quizás no para que el Señor no le deje de dar eso, pero para que se lo dé con un corazón diferente, con una visión diferente. Yo no sé si usted me está entendiendo, porque él finalmente llegó a Damasco, pero la visión fue cambiada, el motivo, la meta fue cambiada, la razón de su corazón fue cambiada. Los que iba a matar resultó siendo ahora sus amigos. Los que eran sus amigos llegó a predicarles. Yo no sé si usted me está entendiendo. Hay una motivación quizás incorrecta en eso que usted le está pidiendo a Dios. El Señor necesita tener un encuentro contigo, quizás quitarte la visibilidad, la vista, de que puedas ver que eso puede suceder, para que escuches qué es lo que quiere hacer en tu corazón, para después abrirte la vista y sepas para qué lo vas a recibir. No, pastor, es que quiero tener plata. ¿Para qué? Pastor, yo merezco descansar, yo merezco darme una buena vida, yo merezco darle lo mejor a mi esposa, yo merezco darle lo mejor a mis hijos. ¿Para qué? Pastor, para que ellos sean alguien en la vida. ¿Para qué? La felicidad la tendrás cuando estés lleno de mí y no necesitas tener el dinero del mundo para hacerlo. Sus hijos no necesitan tener plata ni la mejor educación para que sean alguien en la vida. Ellos ya son alguien porque son mis hijos. ¿Cómo cambian las cosas? Cada vez que usted entienda el propósito por el cual va hacia algo prometido, va a ser más fácil y más rápido que usted llegue. El apóstol Pablo fue uno de los más grandes predicadores. En lo que fue tentado, en lo que fue pillado, por decirlo así, fue en lo que más fue usado. Yo creo que aquí hay muchos Saulos que hoy se convierten en Pablos. Yo creo que necesitamos ese encuentro con Dios para poder quizás un momento dejar de ver lo que tanto anhelamos y empezar a escuchar el corazón de Dios, que es lo que Él quiere. Yo creo que Dios, si usted mira en un panorama general la historia, finalmente esto lo hizo porque iba a cumplir el anhelo del corazón de Saulo. Saulo quería afectar a una nación y la terminó afectando. Y tremendamente fue uno de los más grandes predicadores que hubo en esa época. Yo creo que Dios está diciendo todo esto, familia, escúchame bien y quiero que alguien lo pueda recibir. Dios está a punto de sorprenderte con lo que tu corazón tanto anhela. Dios está preparando los escenarios. Es más, Dios ya te tiene en el camino. Gracias, Señor. Saulo ya iba en camino y creo que ya Dios te tiene en camino a eso que tanto tu corazón anhela. Pero ahora que estás en el camino es cuando más vas a escuchar su voz. Ahora que estás en el camino es cuando más atento debes estar de las indicaciones del profe, como dicen en el fútbol. Atento a sus indicaciones. Van a haber cosas locas. ¿Qué voy a hacer yo de un tal Ananías que ni lo conozco? Y además ciego que no sé ni cómo llegar. Y el Señor es tan perfecto. Ustedes no se dieron cuenta de la historia. La historia es que le era en cámara lenta. A Saulo lo puso ciego. A los otros no los puso ciegos. Solo no les dejaba verlo a él. Porque si los enceguecía, ¿quién los iba a llevar para donde Ananías? ¿Qué tal que se le hubiera escapado al Señor en la Biblia poner eso? Entonces me dieron loco. La Biblia tiene un error. Entonces, ¿cómo llegaron si eran ciegos? No. A los amigos no les permitió fue ver a Dios. Pero ellos sí veían. El Señor va a poner gente a tu lado. Esto es tremendo, esto es tremendo. A veces el Señor te va a quitar de enfrente eso que tu corazón anhela para que lo escuches. Pero mientras que tú lo escuches, el Señor va a poner gente a tu alrededor que te va a ayudar a seguir en el camino aunque no veas. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo.
A veces de pronto va a faltar la provisión y no estás viendo la provisión, pero no te preocupes, escucha al Señor, que Él va a poner al lado a alguien que te lleve y que te dé provisión hasta que llegues a tu tierra prometida. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. A veces te está haciendo falta algo, no te preocupes, sigue escuchando a Dios, que van a haber unos locarios al lado que te van a seguir proveyendo eso que te hace falta. Eso solo lo hace Dios, eso no lo hace el hombre. Eso solo lo hace Dios. Esto está tremendo. Usted tiene un corazón de Pablo. Usted tiene un llamado de Pablo. Usted tiene un llamado profético. Yo creo que usted nació para afectar, Dios mío, esta nación. Usted nació para afectar a su familia. Usted nació para afectar a su trabajo. Usted nació para afectar su ciudad. Usted nació para afectar. Mire, es que usted no se... Dios mío. Mira, Saulo pensó solo, pidió cartas para ir a Damasco. Vaya, revise a dónde no predicó Pablo. Por Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Cuando usted tenía, ay Señor, cuando usted tenía su vista en esa tierra prometida, cuando el Señor se la enceguece, a usted no le tiene preparado una tierra, le tiene preparado el mundo entero para entregárselo. Usted en su visión es tan corta que ve un lugar, que ve algo de que aferrarse, y el Señor tiene algo mucho más grande, que cuando cierra los ojos y lo escuche, cuando lo vuelvas a abrir, vas a ver hasta dónde te quería llevar el Señor. Yo estuviera aplaudiendo, yo estuviera allá en la casa como loco gritando, yo estuviera diciendo: Señor, gracias, porque a veces no veo, pero te escucho y voy a ver más de lo que antes veía.